En videos previos utilizamos Python y NumPy para desarrollar modelos de redes neuronales con un número definido o con un número arbitrario de capas. Para esto primero utilizamos funciones y después desarrollamos nuestras clases que nos permitieron instanciar nuestros propios modelos de capas de red neuronal, así como la clase Sequential Layers que nos permitió definir un modelo con un número arbitrario de capas. Además, implementamos todo, es decir, implementamos a mano el proceso de backpropagation, el cual es comúnmente omitido en la mayoría de los videos instruccionales de Deep Learning y redes neuronales. Sin embargo, nosotros ya sabemos cómo implementarlo en código. Para esto, tuvimos que implementar los gradientes y esto nos ha permitido tener un gran entendimiento de cómo funciona el proceso de entrenamiento de una red neuronal. Ahora, vamos a utilizar PyTorch, el cual es uno de los frameworks más populares de Deep Learning que nos va a permitir implementar modelos mucho más complejos. Además, nos vamos a dar cuenta que la forma de implementar modelos con PyTorch haciendo uso del módulo sequential va a ser muy parecida a la forma en la que implementamos nuestro modelo en el video donde desarrollamos nuestra clase Sequential Layers. Entonces, a partir de este video, vamos a basar nuestros modelos en PyTorch. Vamos a programar. Y aquí tenemos la libreta de Jupyter que vamos a utilizar en este proyecto para implementar nuestro modelo de red neuronal utilizando PyTorch. Empezamos como siempre importando NumPy y Matplotlib como hemos venido utilizando habitualmente. En esta ocasión, además, vamos a importar los módulos que corresponden de PyTorch. Vamos a importar Torch completo, que es el módulo que contiene todas las funciones y todos los módulos o submódulos de PyTorch. Y además también vamos a hacer referencia a torch.neuralnetworks, NN, como NN. Esto para facilitar nuestra implementación y que tengamos que escribir menos código cuando hacemos referencia a los módulos que pertenecen al módulo de Neural Networks de PyTorch. Y asimismo importamos Functional, que pertenece a Neural Networks. Y para este hacemos referencia como F. F y NN son los nombres que usualmente se utilizan en proyectos que utilizan PyTorch. Entonces ejecutamos esta celda y ahora continuamos importando las imágenes. Para importar las imágenes vamos a hacer uso de la base de datos MNIST nuevamente y así vamos a utilizar la función getImages que nosotros mismos implementamos en un video anterior. Aquí dejo la liga a ese video. Es importante notar que PyTorch tiene funciones que nos permiten importar la base de datos MNIST y que nos permite crear el set de datos de entrenamiento, validación y pruebas de forma nativa utilizando las funciones de PyTorch. Sin embargo, para hacer esto de forma más genérica y mostrar que podemos trabajar con nuestros propios datos sin hacer uso de librerías de PyTorch y aún así utilizar las funciones de PyTorch para entrenar nuestro modelo de red neuronal y por supuesto crear nuestro modelo de red neuronal. Entonces voy a importar getImages. Aquí mandamos a llamar la función getImages donde vamos a generar los datos de entrenamiento y prueba. Y después vamos a dividirlos en entrenamiento, validación y pruebas, como hemos hecho en videos previos. Por lo tanto, no voy a detenerme aquí mucho tiempo. Convertimos aquí los datos de entrenamiento, las imágenes, las convertimos a vectores. Eso hacemos con este reshape y los ponemos como punto flotante. Okay. Entonces, importamos imágenes, o bueno, más bien convertimos imágenes que ya tenemos guardadas directamente de la página de MNIST en esta ruta. Normalizamos las imágenes como hicimos en el video donde creamos nuestras propias clases para implementar nuestro modelo de red neuronal. Esta es la función normalize que nos va a permitir tener una media de 0 y una desviación estándar de 1 y normalizamos nuestros datos. Podemos checar que efectivamente los datos ahora tienen una media de 0, aproximadamente de 0, y una desviación estándar aproximadamente de 1. Si queremos ver las imágenes, bueno, primero aquí estamos viendo, esta instrucción nos permite ver cuál es la forma de los datos, que realmente los datos, las imágenes, en el caso de los datos de prueba, son 10.000 imágenes y todas ya están en forma de vector, como vimos en líneas anteriores. Y si quisiéramos ver, por ejemplo, aquí los datos de entrenamiento, pero para el caso de las etiquetas, para las yes, vemos que son 50.000 datos de entrenamiento y solamente una etiqueta para cada uno de los datos. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dependiendo de qué dígito estemos reconociendo. Y si queremos ver los datos, bueno, esta función ya la conocemos también de videos anteriores. Nos va a permitir aquí mostrar la imagen, ¿sale? Aquí podemos cargar algunas imágenes aleatorias y ver que
como son las imágenes de MNIST. Entonces, aquí tenemos la función de crear mini batches. Esto es para que durante el proceso de entrenamiento no mandemos todos los datos completos, porque esto puede causarnos problemas de memoria. Sin embargo, tampoco es conveniente mandar un dato a la vez, ya que sería muy ineficiente. De tal forma que vamos a crear mini batches. Como hemos explicado previamente, podemos indicar el tamaño del mini batch y vamos a indicar que por default ordene de forma aleatoria los datos que pertenecen al mini batch. También no voy a detenerme aquí mucho tiempo, ya que hemos explicado esta función varias veces en videos previos. Lo más importante es esta parte de aquí, donde se regresa un iterador, un objeto iterable de Python, donde lo que hacemos es tomar los datos desde i hasta i más el tamaño del mini batch, tanto para las imágenes como para sus correspondientes etiquetas. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, voy a ejecutar esa función y la forma de llamar a esta función va a ser haciendo uso de un for, donde en cada iteración del for vamos a tener un nuevo mini batch. Y ahorita lo vamos a ver en la función de entrenamiento. De nuevo, dejo por aquí referencias a videos donde hemos explicado esto a más detalle. Y ahora sí, vamos a implementar todas las funciones y los ajustes necesarios para poder correr nuestro código en PyTorch. Lo primero que tenemos que hacer es convertir todos los arreglos de NumPy que contienen los datos de entrenamiento, validación y pruebas a tensores de PyTorch. Para esto, xtrain, estos datos que tenemos acá arriba, xtrain, ytrain, xval, yval y así, los de prueba también, tenemos que convertirlos a tensores. Y para esto podemos utilizar la función torch.tensor. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el xtrain, le vamos a poner de nombre tensor, para notar que este es el tensor de PyTorch, y simplemente hacemos torch.tensor. Y aquí mandamos a llamar x-train. Ahora, es posible que si simplemente hacemos esto, arroje un warning, donde nos dice que se está tratando de que los datos de NumPy no son writable, o no pueden ser escritos. Y lo más seguro para evitar este tipo de warning, aunque funcionaría, el código funcionaría, es que convierta una copia de los datos, no convertir los datos directamente. Esta es quizá la forma más correcta de hacerlo, entonces vamos a hacerlo. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero ahora para los datos de entrenamiento, ytrain. Perfecto. Ahora vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto 2 veces más para los datos de validación y de pruebas. Entonces aquí sería val. Y sería también. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es que tiene que ser val. Y aquí también tiene que ser. Y repetimos también para los datos de pruebas. Y entonces notamos que ahora tenemos un tensor que se llama xtrain tensor, que contiene los datos originales, pero convertidos ahora a tensor, los datos xtrain. Lo mismo para ytrain. Checamos que validación y validación está correcto. Validación, validación, xtest, ytest está correcto. Entonces ejecutamos esta celda y así continuamos. Lo que vamos a hacer a continuación es determinar si tenemos un GPU disponible, y esta es una de las ventajas principales de PyTorch y que nos permite, simplemente importando las librerías que mostramos al principio, podemos utilizar los GPUs en caso de tenerlos disponibles. Para esto lo que vamos a hacer es checar si tenemos un GPU disponible. Esto lo hacemos con torch.cuda.isAvailable. Esto nos va a arrojar verdadero, true, en caso de que tengamos un GPU disponible, una tarjeta de video. Entonces vamos a poner que el nombre usual es device. Device va a ser igual a torch.device CUDA. En caso de que no esté disponible, device va a ser igual a device, y aquí pondríamos CPU. Y vamos a imprimir. Estamos usando y lo que tengamos, ¿no? En este caso vamos a imprimir device. Y aquí podemos ver que en nuestro caso estamos utilizando un GPU, es decir, estamos utilizando CUDA. Perfecto. Y ahora sí, vamos a implementar las funciones que sí van a tener algunos cambios con respecto a las funciones que implementamos previamente. No obstante, estos cambios van a ser muy sutiles y solamente se refieren a cómo utilizamos aquí el modelo.
Por ejemplo, la función de accuracy, que nos va a permitir evaluar el desempeño de nuestro modelo, recibe un parámetro que se llama modelo o model. En este caso, este es nuestro modelo de PyTorch que vamos a utilizar. Por el momento, aún no hemos instanciado el modelo de PyTorch. Lo vamos a utilizar aquí utilizando Sequential. Para esto, lo que vamos a hacer es crear un modelo, le podemos poner modelo 1, va a ser igual a el módulo Neural Networks, NN, de PyTorch, que importamos como NN, es decir, este que importamos aquí, Torch. Podríamos hacer lo mismo utilizando torch.nn y aquí .sequential, pero no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es como lo referimos como nn, simplemente utilizamos nn.sequential y aquí vamos a poner nuestro modelo, ¿sale? Aquí vamos a poner las capas lineales, las capas que vayamos a utilizar en nuestro modelo. Sin embargo, todavía no lo hemos implementado. Le podemos poner aquí un comentario que diga implementar modelo. Instanciar modelo 1, ¿no? Y aquí vamos a dejarlo así. Vamos a comentarlo. Ese es el modelo que va a recibir accuracy cuando mandemos a llamar la función. X y Y van a ser los datos o el set de datos que vamos a utilizar para calcular dicho accuracy. Y aquí el tamaño del mini batch, ya que para calcular los accuracies vamos a tener que ir generando, llamando a nuestro modelo, haciendo el forward pass de nuestro modelo, pero para esto vamos a utilizar mini batches, de la misma manera que utilizamos para el entrenamiento. Entonces, de la misma manera que anteriormente vamos a hacer el número de elementos correctos, vamos a llevar este conteo en la variable numCorrect y luego vamos a hacer numTotal y aquí también va a ser igual a 0. Y lo que sigue es que vamos a poner nuestro modelo en modo de evaluación. Esta es una particularidad de PyTorch y esto lo que nos permite es que aquellas capas que se comportan de manera diferente en modo entrenamiento que en modo evaluación, se comporten de la forma correcta, porque simplemente estamos evaluando el modelo. Después vamos a ver cuáles son estas capas. ¿Sí? Por el momento no nos vamos a preocupar, simplemente vamos a ponerlo en modo evaluación. Y lo siguiente va a ser que pongamos nuestro modelo, recibimos nuestro modelo, y vamos a hacer que nuestro modelo sea igual a nuestro modelo, pero lo vamos a indicarle que el modelo corra en el dispositivo que estamos utilizando. Que el modelo corra, en este caso, en GPU. Con el punto to indicamos en dónde queremos cargarlo. Todo esto para que haga uso del GPU, que se cargue en la memoria del GPU. Y ahora vamos a hacer algo diferente a la implementación de la función accuracy previa. Lo que vamos a hacer es ejecutar lo que sigue del código sin calcular el gradiente. ¿Sí? Entonces hacemos un torch-nograd. Y esto lo que nos va a permitir es que para todo el código que continúa, no se va a calcular el gradiente. Derivado de que PyTorch hace el autograd con respecto a todas las variables que corresponden a los parámetros de nuestro modelo de red neuronal, lo que va a pasar al hacer esto es que, en este caso, aunque estemos ejecutando el modelo y el modelo tiene parámetros que tienen habilitada la opción de que se calcule el gradiente de forma automática, esto, por cierto, lo hace directamente Sequential. En videos futuros vamos a mostrar cómo se puede hacer de forma manual, pero utilizando PyTorch. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer aquí con nograd es que no calcule el gradiente con respecto a las variables o parámetros de la red neuronal. Y ahora sí vamos a hacer nuestro for, donde vamos a mandar a llamar, vamos a ponerle xi, in create, vamos a mandar a llamar a la función de create mini batches. Y create mini batches recibe, si vemos aquí, XY MB Size. Entonces vamos a mandarle aquí en este caso XY y vemos MB Size. Vamos a mandarle MB Size. Y en este caso vamos a dejarle shuffle por default en verdadero, que reordene los datos de forma aleatoria. Esta es la forma en la que vamos a iterar el objeto iterable que devuelve la función create mini batches. En cada iteración de este for va a arrojarnos un nuevo mini batch en XY y Y. Ahora, lo que tenemos que hacer es cargar estas variables XY y Y a la memoria de GPU, de la misma forma en la que cargamos el modelo en la memoria de GPU. Entonces haríamos XY to, aquí ponemos device, equal device, like that, y hacemos lo mismo para, no comentario, aquí lo que quiero es copiarlo, hacemos lo mismo para Y. Entonces ya aquí las pusimos en memoria GPU y lo siguiente va a ser correr el modelo de la misma manera que como implementaríamos el loop de entrenamiento. De aquí ya no tenemos cambios, de aquí ya realmente los cambios de la función accuracy con respecto a nuestras implementaciones anteriores son estas partes que incluyen poner el modelo en modo evaluación, cargar el modelo en GPU
y ejecutar todo este código sin calcular el gradiente. Esto se hace porque es mucho más eficiente hacer esto. Y si estamos haciendo uso de una parte de código que no necesita calcular gradientes, es mucho mejor si hacemos esto de esta manera. Así nos ahorramos bastantes recursos de nuestro GPU. Lo siguiente entonces sería calcular los scores. Para esto vamos a mandar a llamar al modelo y pasarle los datos XY que les pasamos aquí en la función accuracy. Pueden ser los de validación, pueden ser los de pruebas o incluso podríamos calcular accuracy con los datos de entrenamiento si así lo deseáramos. Una vez que calculamos ya los scores, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuál es el score más alto para cada uno de los resultados que arroja mandar a llamar a nuestro modelo. Para esto, ahora lo que vamos a hacer es una función que nos calcule cuál es el índice que contiene el score mayor. Recordemos que score, si ponemos aquí un comentario, score va a tener una forma que, si vemos un solo elemento del mini batch, va a tener una forma que va a ser de una fila por 10 columnas, donde cada columna va a corresponder al score para cada clase. Entonces, lo que queremos es encontrar cuál es el score más alto, y el índice de ese score pertenece al número que estamos identificando. Por ejemplo, si el score más alto está en el índice 5, esto significa que la clase que está prediciendo nuestro modelo es 5. Es decir, que el número, la imagen que estamos analizando, pertenece a un dígito 5, ¿no? Esa sería nuestra predicción. Y aquí tendríamos el tamaño del mini batch, ¿no? Realmente no sería 1, sino sería el resultado de scores corresponde al tamaño del mini batch. Sí, entonces tenemos esto para cada uno de los elementos del mini batch. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar scores.max, y esto es porque torch scores va a ser un tensor de PyTorch, y entonces, a diferencia de como hacíamos con NumPy, donde lo que hacíamos era hacer uso de la función np.argmax, aquí simplemente vamos a hacer uso de max y vamos a indicarle que sea en la dimensión 1, que corresponde, en vez de axis, con PyTorch vamos a utilizar dim, y que sea la dimensión 1, es decir, que nos elija el índice del elemento mayor a través de las columnas. Nos va a devolver esto un valor para cada uno de los elementos en el mini batch. Utilizamos aquí guión bajo porque el método max para un tensor devuelve dos valores. Devuelve el primer valor, que es el valor del número máximo, es decir, si el score mayor tiene un valor arbitrario de, vamos a decirle, score, entonces devolvería ese valor, y además el segundo parámetro que devuelve es el índice de ese valor. En este caso no nos interesa saber cuál es el valor, simplemente nos interesa saber cuál es el índice de dicho valor. Entonces por eso nos quedamos simplemente con el segundo valor que arroja, el max. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder de la misma manera que hicimos para nuestra implementación previa, donde vamos a tomar los números correctos y los vamos a aumentar con los valores de pred que sean iguales, los valores en este vector, que sean iguales a los valores en y. Y de nueva cuenta vamos a hacer un punto squeeze, como hicimos en el video previo. Y esto es porque si recordamos y, si vemos aquí cuando mandamos a llamar a la forma de y, hicimos el punto shape. Y tiene una forma de matriz, aunque sea una matriz de una sola columna, pero es así, ¿no? El número de filas y una columna. Y la forma de los elementos que son arrojados por pred, que están arrojados y guardados aquí en pred, simplemente es un vector que corresponde a una sola dimensión. Es decir, es un vector de la forma, vamos a ponerlo acá. Pred tiene la forma pred shape. Shape es de la forma, simplemente si tenemos mb size. No tiene coma 1. Entonces, para poder hacer la comparación de pred con y tiene, vamos a poner el comentario nada más. Esta es la forma de pred, pero la forma de es, shape es así, mb size, coma 1. Entonces hacemos el punto squeeze para que elimine este 1 y quede de la forma simplemente mb size y se pueda comparar directamente con pred, con el vector que contiene pred. Y ahora continuamos y lo que vamos a hacer es acumular el número de elementos que se han procesado. Entonces aquí vamos a hacer num total, num-total, total sería igual a
el número de elementos en el mini-batch, que en este caso sería pred.size de 0. Como pred es un tensor, hacemos uso del método size en vez del shape como haríamos normalmente si se tratara de un arreglo de NumPy. Y con esto lo que vamos a hacer ya finalmente va a ser regresar en valor flotante el número de correctas dividido entre el número de total. Oh, me acabo de dar cuenta. Aquí tenemos que poner .sum para que recordemos que aquí cuando hacemos pred y comparamos con JE, lo que nos va a devolver es un true para los elementos que son iguales y un false para los elementos que no son iguales, que se pueden interpretar como un 1 o un 0. Pero lo que queremos hacer es sumar todos estos elementos. Entonces los true se interpretan como 1 y los sumamos y esos son los que acumulamos, ¿sí? Entonces me faltaba aquí esta función. Afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo y no nos va a mandar errores. Al menos de los errores que tal vez nos mande cuando corramos todo nuestro modelo, este no va a ser uno de ellos. Y obviamente aquí me acabo de dar cuenta también, no se llama total, se llama numTotal. Sí, esa variable total, no sé por qué le puse total. Y ahora sí, vamos a implementar nuestra función de entrenamiento. Para esto, vamos a definir la función train, que va a recibir un modelo de PyTorch, va a recibir el optimizador, el optimizer, que es la forma en la que se van a actualizar los parámetros de nuestra red neuronal. Va a recibir también el tamaño del mini-batch y va a recibir un número de epochs. En este caso, por default, se va a poner que sean 100, pero esto se puede pasar como un parámetro adicional. Entonces, notemos que de forma muy similar a la función accuracy, el primer parámetro que se recibe es el modelo de PyTorch. Por lo tanto, vamos a empezar la función de entrenamiento haciendo que nuestro modelo esté cargado en memoria de GPU. Por lo tanto, vamos a hacer un model.toDevice, como hicimos previamente en la función accuracy. Después lo que vamos a hacer es recorrer todo nuestro modelo, todo nuestro proceso de entrenamiento, ¿sí? Entonces vamos a hacer un for epoch in range epochs para que entrenemos por el número de epochs que hayamos establecido. Y después vamos a hacer un paso de entrenamiento para cada uno de los mini batches. Entonces haríamos for y vamos a ponerle xi, yi. Es exactamente el mismo for que utilizamos para calcular la accuracy. In create mini batches. Y aquí si notamos, vamos a ver, create mini batches recibe x. En este caso x sería x los datos de entrenamiento, pero en formato de tensor. Luego los datos de entrenamiento también, pero para el caso de las etiquetas en formato de tensor. Y luego vimos que sería el tamaño del mini batch, mb size. Y el último parámetro es shuffle, que por default vamos a dejarlo en true, entonces no cambiamos eso. Y hacemos así el recorrido para cada mini batch que se genere en nuestro set completo de entrenamiento. Notemos que a diferencia de la función accuracy, aquí no queremos hacer withTorch.noGrad. No lo queremos hacer porque definitivamente, como es el entrenamiento, aquí queremos calcular el gradiente de la función de costo con respecto a nuestros parámetros. Entonces queremos que se calcule el gradiente. Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro modelo en modo de entrenamiento. Y vamos a ver ahorita por qué. Porque dentro del for vamos a mandar a llamar a la función accuracy que va a poner el modelo en modo evaluación. Y si luego cuando regresamos no lo ponemos otra vez en modo entrenamiento, se va a quedar en modo evaluación. Por lo tanto, en este caso es necesario ponerlo dentro del for. Y pasamos los datos a, aquí sería, perdón, xi, los pasamos xi.toDevice. De igual forma, hacemos lo mismo para las etiquetas. ¿Sí? Notemos que realmente se parece mucho al código que utilizamos para accuracy. Y no sería una sorpresa que el siguiente paso va a ser precisamente calcular los scores de model para xi. Y si nos damos cuenta, de nuevo, muy parecido a lo que acabamos de hacer en accuracy. Sin embargo, aquí vienen las partes que son diferentes. Tenemos que calcular la función de costo. Y vamos a poner un comentario aquí que sea costo. Función costo. Vamos a ponerlo así. Y entonces lo que vamos a hacer es que nuestra función de costo, nuestro costo va a ser igual. Y aquí es donde mandamos a llamar a f. Si nos acordamos, dijimos que f es la forma en la que vamos a identificar los módulos de functional dentro del módulo de neural network de PyTorch. Entonces hacemos f y aquí hacemos cross entropy.
que es la función de costo que hemos venido utilizando siempre, es la que ya explicamos. Y aquí la función de costo recibe directamente los scores. Entonces, si vemos aquí lo que puede recibir, recibe input. Vemos que recibe target y recibe input. En este caso, lo que tiene que recibir son los scores. Input serían los scores. Aquí dentro de esta función se calcula el softmax, entonces no lo tenemos que implementar. De forma muy parecida a como hicimos en el video donde creamos nuestra propia clase, nuestro propio objeto y nuestra propia clase para sequential. Entonces se implementa directamente la función de softmax directamente dentro de cross entropy. Y el siguiente sería el target. ¿Vale? Entonces le ponemos aquí target, que sería J. Y así, ya con la función de costo calculada, tenemos que proceder de forma muy similar a como hemos hecho en videos anteriores. Tenemos que calcular los gradientes de la función de costo con respecto a los parámetros y después actualizar los parámetros con dichos gradientes. Sin embargo, dado que estamos utilizando PyTorch, PyTorch acumula el gradiente si nosotros no lo ponemos en 0. Entonces queremos que en cada iteración el gradiente se ponga en 0, porque de lo contrario estaría acumulando el gradiente con respecto al gradiente de la iteración previa, que sería del mini batch anterior, y eso es algo que no queremos. Por lo tanto, un paso que tenemos que hacer adicional es optimizer.zeroGrad. Y así ponemos los gradientes en 0. Y ya, de nueva cuenta aquí sería entonces la función de costo, vamos a calcular el backward pass, donde se calcula el gradiente de la función de costo con respecto a todos los parámetros, y finalmente hacemos un optimizer. Recordemos que el optimizer es la forma en la que vamos a actualizar los parámetros, optimizer.step. Con esto tenemos ya implementado nuestro loop de entrenamiento. Nos damos cuenta que es muy parecido a lo que ya hemos hecho en el pasado. Ahora, si queremos hacer algo que nos permite imprimir en cada epoch, por ejemplo, podemos hacer un print y vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle epoch. Ponemos 2 puntos y aquí ponemos el epoch. Y para este epoch la función de costo es costo. El valor de la función de costo sería cost.ups. Aquí como es, tenemos que mandar el atributo item. Esta es una particularidad de PyTorch. Y podemos calcular el accuracy. Accuracy sería... Me faltó aquí terminar de cerrar la llave. Sí. Y aquí tenemos accuracy, sería igual a, vamos a ponerle 2 puntos. Aquí también tenemos esto. Y sería la función accuracy. Recibe el modelo, luego recibe X y Y, que en este caso vamos a hacerlo con los sets de validación. Sería X-val y queremos pasar los tensors. Y Y, ¿no? Y-val tensor. ¿Y qué más nos dice? MB size, el tamaño del mini batch. Vamos a poder darle... Podríamos, si quisiéramos, pasar un tamaño de mini batch diferente, pero en este caso vamos a dejarlo a como estaba. Y esto ahora sí ya cerramos nuestra función. Déjenme hacerlo un poquito más pequeña nada más para ver. Aquí estamos viendo que está completo. F, epoch. Estamos imprimiendo el epoch. Estamos imprimiendo el costo para esa... Notemos que vamos a imprimir el del último. Sí, el del último valor, no importa. Podríamos irlo acumulando si quisiéramos y calcular un promedio de todos los costos para cada mini batch. En este caso se va a imprimir el último, pero está bien. La tendencia debe ser de que debe ir a la baja. Entonces lo dejamos así y finalmente hacemos accuracy, que recibe el modelo. Podemos verlo aquí. Recibe el modelo XY y el mini batch. Entonces X, los datos de validación. Muy importante que sea con los datos de validación, no con los de prueba todavía. El modelo ahora... Perdón, las etiquetas y el tamaño del mini batch, y creo que ya terminamos. Y con esto terminamos nuestro loop de entrenamiento. Aquí hay algo que me ha faltado hacer, y es poner dtype igual a torch. Era float to float, y aquí también nos hace falta dtype igual a torch.long. De la misma forma que hicimos aquí en... por cierto, también teníamos que hacerlo aquí en accuracy, no lo hicimos. Dtype igual a torch.32 y aquí
type igual a touch.long. Excelente. Ejecutamos esa celda nuevamente. Es bueno revisarlo, por eso nos damos cuenta de estos detalles. Y bueno, es un dolor de cabeza menos, ¿no? Al momento de ejecutar el código. Cross entropy, creo que está bien. Vamos a ejecutar nuestro loop de entrenamiento. Y ahora lo que sí tenemos que hacer, finalmente, vamos a instanciar nuestro modelo. Y para esto ya se va a parecer mucho, esto es lo más fácil. Se va a parecer mucho a la forma en la que instanciamos nuestro modelo cuando creamos nuestra propia clase Sequential Layers, donde creamos nuestro propio framework pequeñito de Deep Learning. Sí, en este caso vamos a utilizar nn.sequential. Y aquí lo que va a recibir son las capas que vamos a implementar. Entonces podemos hacerlo, vamos a hacerlo todo aquí en la misma línea. Vamos a implementar una capa lineal. Y la capa lineal recibe las features de entrada, las features de salida y el parámetro del bias, que por default está en true, lo vamos a dejar así. Entonces lo que vamos a hacer es que para inFeatures sea el tamaño de parámetros, el tamaño de elementos, el número de elementos en nuestro vector de entrada, es decir, en nuestros datos. Para este caso, inFeatures va a ser igual a 784, vamos a ponerlo de forma manual. Vamos a poner aquí outFeatures y vamos a ponerle una variable que se llame hidden. Y lo que vamos a hacer aquí es crear que nuestra variable hidden, para poderlo cambiar de forma fácil, sea igual a... Es más, vamos a ponerle hidden 1, sea igual a, vamos a decir, a 1000 neuronas. Y aquí sería hidden 1. Entonces, esta es nuestra capa lineal. Luego lo que vamos a hacer es agregar una capa de activación, relu. Relu, sí. No recibe parámetros. Luego vamos a poner otra capa lineal en punto linear. Y vamos a poner que inFeatures ahora sea igual a... Es más, no voy a poner ahora inFeatures para ahorrarme un poco de espacio. O lo que podemos hacer mejor aún, vamos a poner esto en la siguiente línea para que vayamos aquí. Perfecto, así va a ser. inFeatures va a ser igual a hidden 1. OutFeatures va a ser igual a... Vamos a crear... hidden, vamos a ponerle hidden nada más. Y después vamos a pasar una capa .relu. Ahora podemos agregar una última capa. Vamos a ponerle aquí hidden, que sea igual también a... Vamos a dejarle 1000. Y finalmente, ok, tenemos una capa lineal. Aquí tenemos una capa lineal, fully connected, seguida de una capa relu. Tenemos otra capa lineal seguida de una capa relu. Y vamos a poner la última capa, que va a ser la capa de salida, que va a ser también lineal. Lineal va a recibir aquí hidden como input features y como output features va a ser el número de clases, que le podemos poner aquí un 10 directamente si queremos. Tal vez sabemos que son 10 clases. Y así terminamos nuestro modelo sequential. Vamos a correrlo, a ver si nos manda algún error aquí. TouchNN has no relu. ¿Dónde está esto? Relu. Aquí debe ser con mayúscula. Nada más vamos a correrlo para ver si el modelo se implementa bien. Ok, ya parece que no mandó errores. Entonces, tenemos el modelo ya creado y ahora lo que vamos a hacer es mandar a llamar a este modelo. Y bueno, tenemos el modelo creado, ese es un parámetro que se va a pasar. El siguiente parámetro es el optimizer. Entonces, vamos a definir nuestro optimizer, aquí que se va a llamar optimizer, va a ser igual touch, vamos a hacer uso de touch.el módulo optim, y aquí podemos indicar cualquier optimizador que queramos. El único que hemos cubierto es Stochastic Gradient Descent, es el que hemos estudiado y es el que vamos a utilizar por este momento. Sin embargo, podríamos utilizar Adam o algún otro modelo. Entonces, es más, podemos ver aquí rápido la lista de posibilidades. Ada Delta, Ada Grad, Adam. Adam es quizá el más común y lo vamos a estudiar en el futuro. Por lo pronto vamos a quedarnos simplemente con Stochastic Gradient Descent, que es el que hemos estado estudiando. Y ahora los parámetros que se recibirían es indicar qué es lo que queremos optimizar. Para esto lo que vamos a hacer es decir modelo 1.parameters. Eso es lo que queremos optimizar. Y podemos checar acá que se requiere un learning rate. Entonces vamos a poner learning rate igual a, vamos a poner LR, y ahorita creamos una variable aquí arriba que se llame LR sea igual a, y vamos a empezar con un parámetro relativamente pequeño, 1 a la menos 3, por poner un parámetro por default. Y ahora ya tenemos nuestro optimizer y finalmente estamos listos. Bueno, otra variable que se va a recibir es el número de epochs.
epochs, vamos a decir que sean 20 epochs para no tardarnos tanto. Y ya, vamos a mandar a llamar a nuestra función train, que ahora sí va a recibir el modelo, va a ser model 1, el optimizador, optimizer, va a ser model 1, y va a ser optimizer. Y vemos que recibe el mini batch size. Esa es otra variable que tenemos que poner. Vamos a ponerle mb-size. Y era el número de epochs. Vamos a pasar epochs. Y así sería. Simplemente vamos a crear también mb-size, que no le hemos definido. Y esta vamos a ponerle que sean 2048. Y si todo está bien, en este momento vamos a ver que nuestro modelo... Ups, ¿qué pasó acá? Que nuestro modelo va a entrenar. Intentamos, siempre es emocionante la primera vez que vamos a implementar un loop de entrenamiento porque creemos que todo está bien, a veces no funciona, a veces sí, vamos a ver. Mando un error, no nos vamos a preocupar. Optimizer, torch, optim. ¿Qué nos dice? Init got unexpected learning rate. Ok, el parámetro no se llama learning rate, se llama LR. Ok, LR igual a LR. Ok. Y ahora sí, parece que está corriendo. Mandó otro error. Vamos a buscarlo. La función de costo, ¿qué nos dice? F input igual scores, target igual a JI. Okay, ¿qué es esto? Ok, ya sé qué es lo que está pasando. Pusimos JI, pero recordemos que lo tenemos que convertir a un vector. ¿Sí? Squeeze. Sale. Si no, tendría la forma número de elementos, 1. Queremos que simplemente sea un vector de una dimensión, número de elementos. Intentamos ahora y volvemos a correr y vemos qué pasa. ¡Y está entrenando! Ahora, no hay que ponernos tan contentos porque empezó muy bajo y terminó también muy bajo. Entonces nos hace falta entrenar más este modelo. Para esto vamos a ver qué podemos hacer que nos permita hacer un ajuste y decir, ok, por ejemplo, el learning rate está un poquito bajo. Vamos a empezarlo con 1.1 por 10 a la menos 2 y definitivamente pongamos más grande el mini batch. Vemos que entrenó sumamente rápido. Vamos a pasarlo de 4096. Los mini batches siempre es bueno ponerlos en potencias de 2, ya que los frameworks de Deep Learning están eficientados para esto. Entonces, 2048 por 2 sería 4096 y vamos a hacer 50 epochs. ¿Sale? Y vamos a ver qué pasa. Y vemos que mucho más rápido está llegando a... Vamos a dejarlo entrenar. Y llegó a 90%. Ok, estamos llegando a un 90% relativamente rápido, sin embargo podemos hacer más epochs. O sea, estamos viendo que lo está haciendo muy rápido. Sí, está llegando a 50 epochs muy rápido. Vamos a hacer un entrenamiento más donde hagamos... es más, déjenme comentar esta parte. Y lo que voy a hacer aquí es que entrene por otros 50 epochs. Y vamos a entrenar con un learning rate un poquito más pequeño. En estos. Otros 50 epochs a partir de ese punto. Entonces podemos ver que ahora empieza ya desde 90. Va en 91%. Tal vez podríamos hacerlo entrenar un poquito más, pero creo que voy a hacer algo diferente. Lo que voy a hacer, vamos a generar un entrenamiento más, un último entrenamiento, nada más para ver qué pasa. Vamos a dejar esto así como está, y lo que voy a hacer ahora es algo diferente. Vamos a hacer un modelo aún más sencillo, con una sola capa de entrada y una capa de salida, con 1000 neuronas en cada una. ¿Sí? Vamos a quitar esta. Y a veces un modelo más grande es más difícil de entrenar. No quiere decir que un modelo más pequeño es mejor, pero es más difícil de hacer tuning. Y para no tardarnos mucho, vamos a hacer una última iteración con este modelo. Vamos a hacer uno e a la menos 2 y vamos a correrlo. Y vemos que rápido está llegando a 90%. Excelente, está entrenando. Nuestro modelo está entrenando, empezó en 60% y fue rápido, llegando a 90%. Si quisiéramos hacer otros 50 epochs, ahora sí, comentando esta parte. Vamos a probar con 5e a la menos 2, un poquito más grande, a ver qué pasa. Va llegando a 92, 93, 94. Ok, nos hacía falta un learning rate más grande. Es más, vamos a hacerlo. Finalmente vamos a hacer un último entrenamiento, 100 epochs más a partir de ese mismo. O sea, de aquí ya llevamos 50, 50, 100 y estos serían 200 epochs. Vemos que ya llega a 96%. Llegamos a 97%.
En este momento sería un buen punto para intentar con un learning rate más pequeño, pero lo voy a dejar así. Vemos que después de estos últimos 100 epochs, llegamos a 97% de accuracy. Y realmente, para llegar al 99% o a un porcentaje más alto, tendríamos que hacer un proceso de tuning, de sintonización de nuestro modelo, que nos va a llevar un poco más de tiempo. Sin embargo, para fines didácticos, para fines de este video, podemos ver que logramos entrenar nuestro modelo muy parecido a lo que veníamos implementando previamente, pero ahora ya lo hicimos con PyTorch. Notemos que aquí comenté este modelo, comenté estas líneas, para que el entrenamiento se realizara a partir de este mismo modelo. Sí, o sea, ya cuando ya habíamos llegado al 90%, lo que hice fue, probé con otro learning rate y aumenté el número de epochs, pero esto es hacer 100 epochs adicionales a los que ya veníamos haciendo, como si hubiéramos hecho, si hicimos 50 primero y 100 más, sería hacer 150 epochs. Si hubiera dejado estas líneas sin comentar, el modelo habría sido creado nuevamente desde cero y entonces no habríamos visto esta mejora desde 95%. Vamos a hacerlo una última vez. Vemos que ahora empieza en 82% y pronto va a llegar a 90%. Seguramente va a llegar a 96% sin problemas. Pero ahí empezó otra vez como desde un punto de partida inicial porque volvimos a generar el modelo, a crear el modelo. Otra cosa que es importante, le quité aquí el número de parámetros, le quité algunos parámetros. Vamos a probar nuevamente con otra capa. Pero es importante notar que no quiere decir que por tener un modelo más complejo, este no va a ser tan bueno. Al contrario, simplemente un modelo más complejo es más difícil de sintonizar. Por eso tal vez pueda parecer que no se comportó tan bien, pero vamos a probarlo. Vamos a probar con este modelo. Lo estamos generando nuevamente con 100 epochs y un learning rate de 5 por 10 a la menos 2. Empieza en 74, pero llega a 90% sin problemas y ahora va en el epoch 30. También va a llegar a 97% sin problemas. Definitivamente hacía falta que el learning rate sea mayor. En este caso estamos simplemente designando el learning rate al dedazo prácticamente. Llegó a 96.5%. No obstante, la forma correcta de hacerlo, que le explicaremos en un video futuro, es hacer una búsqueda dentro de un espacio de rangos posibles y determinar dentro de ese espacio cuál es el learning rate que mejor funciona y después hacer una búsqueda aún más fina en un espacio muy pequeño dentro del learning rate que hayamos encontrado. En este caso vamos a dejarlo así, 96.5% está bien para fines de este video. Y lo último que vamos a hacer es ahora sí checar la accuracy con nuestros datos de prueba. Entonces lo que haremos será x-test-tensor. Lo primero es que el modelo X y Y. Ok, entonces pasamos el modelo, que se llama modelo 1, X, Y-test, y lo que vamos a hacer ahora es pasarle un tamaño del mini batch. Y vamos a calcularlo y nos da que el accuracy final es 95.9%. ¿Sí? Ese sería el resultado que reportaríamos, 95.9%, casi 96%, en un proceso de entrenamiento sumamente sencillo donde no hicimos ningún tipo de tuning. Entonces, terminamos. Con esto hemos terminado un video donde lo que estamos haciendo es entrenar nuestro modelo utilizando PyTorch. Les agradezco mucho la atención prestada a este video. En este video creamos un modelo de red neuronal haciendo uso de PyTorch. Pudimos ver que la forma de declarar nuestro modelo es muy parecida a la que realizamos en el video donde creamos nuestros propios objetos, nuestras propias clases para formar nuestra red neuronal. Además, pudimos utilizar GPUs y notamos que el entrenamiento es mucho más rápido. Por lo tanto, a partir de ahora, dado que ya entendemos muy bien cómo funciona una red neuronal porque la programamos desde cero, vamos a utilizar PyTorch para crear modelos más complejos. En videos futuros lo que vamos a ver son redes neuronales convolucionales, las cuales nos permiten resultados muy buenos, principalmente para imágenes o para datos que tienen cierta relación espacial. Vamos a estudiarlas, vamos a crear modelos con redes neuronales convolucionales y también vamos a hacer algunas cosas interesantes con ellas, como por ejemplo analizar cómo se comportan las neuronas a través de las diferentes capas de una red neuronal convolucional, donde vamos a generar y observar ahí imágenes muy interesantes. Más adelante también veremos redes neuronales recurrentes y sus variantes, como son LSTMs o GRUs. Vienen temas muy interesantes.
Y si han llegado hasta este momento y han visto estos videos, les agradezco enormemente su tiempo, su atención y su dedicación. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Continuamos.